¿Cuál es nuestro sentido de vida? ¿Por qué vivimos? Mucha gente solamente se levanta en la mañana porque sonó el despertador y tiene así una lista de tareas. ¿Ah? Las tareas nunca se van a acabar, el que se va a acabar es uno. Y no tienen que ver nada con uno, con el bienestar de uno. Son actividades externas, son actividades externas. Entonces, la verdad es que la mayoría de la gente nos hemos olvidado de nosotros mismos. Sí. Sí, la verdad es que las personas desconocen en realidad la potencialidad que cada uno tiene dentro de sí. Y uno, por ejemplo, se limita, o por ejemplo la depresión es totalmente un olvido de sí mismo. Cuando la persona se empieza a dar cuenta que tiene todas las herramientas en su interior para solucionar inclusive enfermedades, patologías y hasta graves, entonces todo cambia. El poder está dentro de ti y hay que descubrirlo. Entonces, esta energía creadora siempre va a crear. Y dependiendo del uso que nosotros le demos a esa energía, podemos dividir en 3 tipos de sexo. Que es el suprasexo, que es el sabio uso de la energía creadora sexual. Él es escritor y conferenciante internacional, escritor de los libros Autoconocimiento, Suprasexo y El sabio uso de tu energía sexual. Con estudios realizados en terapias de medicina complementaria como biomagnetismos, quiropraxia, esencias florales, osteopatía, entre otros. En la actualidad está dedicado a las terapias complementarias, llevar sus conferencias a instituciones empresariales, las universidades, las escuelas y los colegios. En el día de hoy, amigos, logramos sostener una entrevista súper interesante para platicar con este prestigioso escritor. Y exploramos, a modo de introducción, acerca de algunos de los temas que aborda en sus libros. Conversamos acerca del autoconocimiento, el ego y el sabio uso de la energía sexual o de la energía sexual sagrada, entre otros aspectos. Desde Santiago de Chile, hoy compartimos el honor de platicar con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. Hola amigos, bienvenidos a la presente entrega de Omnius 24 Horas y el Jardín de tu Mente. Soy Orlando Miguel, soy autor, investigador y divulgador. Escritor del libro La otra dirección, el mapa de ruta para manifestar la realidad que deseas. ¿Cómo serían nuestras vidas si fuéramos conscientes de que cada órgano que forma parte de nuestro cuerpo, como el cerebro, el páncreas, el corazón y el resto de los demás, tienen la habilidad y la capacidad para sanar el daño que hayamos podido generar en nuestro interior? ¿Sabes cuánto poder tenemos para cambiar nuestro mundo, cambiar nuestra vida, cambiar nuestro cuerpo? La pregunta que nos estamos haciendo realmente es, ¿quiénes somos? Te invito a ver esta interesante entrevista después del intro. Bienvenidos amigos de Omnius 24 Horas y el Jardín de tu Mente. Hoy no tenemos un programa cualquiera. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a platicar con un amigo y colega de origen, procedencia chilena, desde Chile. Es autor, escritor de 3 libros. Libro Autoconocimiento, Suprasexo y el manejo o el sabio uso de la energía sexual. Hoy tenemos el inmenso placer de platicar con nuestro amigo y colega Fernando García en una edición más de Omnius 24 Horas y también El Jardín de tu Mente. Fernando, un honor, un placer, bienvenido a los estudios de Omnius 24 Horas y El Jardín de tu Mente. Gracias Orlando Miguel por invitarme a hablar sobre los libros que he escrito, y con mucho gusto vamos a tratar de entrar en la temática, porque es una temática muy importante en estos tiempos del autoconocimiento, entrar en nuestro interior. Y sobre todo, como siempre suele enfatizar, más en estos tiempos de crisis, tenemos una crisis a nivel global. Yo ubico la crisis en la mente del ser humano, ¿no? Son engendradas desde ahí, pero de eso
amigos, vamos a platicar con nuestro amigo y colega Fernando García. Y vamos a hablar, Fernando, ¿cuántos libros has escrito? Me voy a permitirme, Fernando, me gusta hablar en un toque personal, me gusta decir tú a la gente, que me digan tú, ¿sí? De acuerdo que somos amigos, ¿no? No hay problema, con mucho gusto. ¿Cuántos libros has escrito, Fernando? Bueno, todo partió hace mucho tiempo con el libro de autoconocimiento, primera edición, que es un libro pequeño, que se imprimió y se fue, tuvo muy buena acogida en una librería acá en Santiago, en la capital de Chile, y me invitaron a escribir uno un poco más desarrollado. Entonces así fue como escribí el segundo, que es autoconocimiento, segunda edición, que es este libro. Que el pequeño, ya me enviaste me enviaste dos de ellos. Sí, pero el primero, el pequeño no se lo he enviado porque en realidad como que este lo absorbe, entonces no es necesario. Ese es el libro ya como claro. Está, la materia del otro está aquí, ¿ya? Entonces sí. escribí esto y en conjunto fui escribiendo uno más profundo ya sobre la sexualidad, que es este, Suprasex. Extraordinario libro, ¿eh? Un libro es transformador. Un libro de conocimiento, una materia que la gente no tiene información. Sí, exactamente. Entonces, este libro del autoconocimiento le enseña a la persona a entrar en su mundo interior, a modificarse psicológicamente, y este libro le enseña a valorizar toda la potencialidad y la energía que la persona puede hacer. Entonces, en la sumatoria de los dos hay una clave de crecimiento interior muy grande. Genial, Fernando. ¿Qué tal? Yo estoy fajado en la lectura de manera minuciosa, reflexiva, de manera crítica, como procedo en todo, del libro Autoconocimiento, que es muy profundo. He leído mucho sobre esa materia e imparto charlas y conferencias, pero me gustaría que comencemos entonces por ahí, por esa área. ¿Qué es el autoconocimiento? A veces la gente cree que se conoce o que tiene control de la vida, pero realmente no es así. ¿Qué es el conocimiento desde tu óptica, así como lo planteas en el libro? Bueno, el autoconocimiento en realidad es entrar en nuestro mundo interior. Nosotros no sacamos nada con conocer muchas leyes del mundo, conocer a los demás, conocer a los políticos, conocer el universo entero, si uno no se conoce a sí mismo. Conocemos mucho de carro, como decimos, mucho de esto, de lo otro, menos de la máquina que somos. Hasta la tecnología de internet, de cómo funciona una aplicación, cómo funciona esto, todo, hay gente que se maneja mucho. Sí. Pero lo más importante es el conocimiento de sí mismo. Como decían los antiguos en el templo de Delfos, en Grecia, decía, homo nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Porque dentro de nosotros está la llave para entrar en toda la inmensidad del universo. Así es. Es decir, cuando realizamos ese viaje, como también lo explicas de manera muy clara y convincente en tu libro, es eso, conocerse es entrar al universo. No somos parte del universo, somos el universo mismo, como dice Deepak Chopra, ¿no? Y como tú lo explicas, claro. Es decir, somos ese universo infinito de posibilidades infinitas que tenemos. Sí, la verdad es que las personas desconocen en realidad la potencialidad que cada uno tiene dentro de sí. Y uno, por ejemplo, se limita, o por ejemplo la depresión es totalmente un olvido de sí mismo. Cuando la persona se empieza a dar cuenta que tiene todas las herramientas en su interior para solucionar inclusive enfermedades, patologías y hasta graves, entonces todo cambia. El poder está dentro de ti y hay que descubrirlo. Realmente la ciencia de los últimos 300 años, pues es un modelo basado fundamentado en las ideas propuestas de Darwin, como sabes, basado en las ideas de separación, de competencia, de conflicto. Pero hoy la nueva ciencia la tiene en jaque a esa vieja ciencia, ¿verdad? Abolió más de 300 años de pensamiento porque está comprendiendo la nueva ciencia de que no, que el modelo natural básico de la naturaleza es un modelo fundamentado en que en conexión, todo está conectado, de ayuda mutua y de cooperación. Y ahí entra esa parte del autoconocimiento. Tenemos todos, como tú dices y explica en ese libro prestigioso, ahí entra tú a empoderarte cuando comiences a conocerte.
Exactamente. En realidad nosotros vivimos en una teoría equivocada, que es la teoría de la evolución. El ser humano no ha evolucionado del mono. El ser humano es una especie, son 4 reinos: mineral, vegetal, animal y humano. Nosotros somos el reino humano, y el reino humano es un estado intermedio entre el animal y el angélico. Es como ahí. No es un estadio final el reino humano. No es como la posibilidad de un ascenso mucho más elevado. Sí, sí. Y es una idea que está bien afianzada, esas ideas erróneas en la colectividad. Y por eso no podemos avanzar en desarrollar ese poder también que tenemos, como lo explicas, que está dentro de nosotros. Es decir, hemos sido diseñados para sanar nosotros. ¿Verdad? Fernando, la ciencia misma, la ciencia antigua, pues nos había dicho que el corazón, que por ejemplo el cerebro es el órgano mayor, más importante. Cuando la ciencia moderna, la ciencia, estamos hablando del final del siglo XX, XXI, inicio, que el corazón es el órgano matriz. Tiene unas 40.000 neuritas que piensan, responden y están en contacto, una comunicación bidireccional entre corazón y cerebro. Es decir, estamos diseñados para los órganos como el páncreas, que nos había dicho la ciencia antigua, el cerebro, el corazón, el que no tenían la habilidad ni la capacidad para sanarnos. Sí, la tenemos, tú mismo la explicas en tu libro. Tienen esa capacidad, todos los órganos, para autosanarse. ¿Qué sería entonces, cómo nosotros comenzar, Fernando, ese viaje? ¿Por dónde empezar? Ese autoconocimiento. Bueno, hay ciertas facultades que están atrofiadas en el ser humano que hay que empezar a desarrollar. Y la fundamental y básica, y que nos inicia en todo este camino, es la autoobservación psicológica, es la percepción de sí mismo. Es un sentido de la conciencia que está relacionado con el Ajna Chakra, el chakra de aquí, del entrecejo, el tercer ojo. Exacto. Ese nos permite a nosotros la clarividencia, pero esta clarividencia no nos interesa tanto desde el punto de vista de ver hacia afuera, sino una clarividencia de ser capaz de vernos a nosotros desde el punto de vista psicológico y espiritual. Cuando se activa este sentido de la percepción de sí mismo, de la autoobservación, nosotros podemos vernos a nosotros internamente y empezar a descubrir cómo estamos constituidos internamente. Y ahí vamos a ir descubriendo ciertas facetas oscuras nuestras que tal vez no nos van a gustar, pero que es sumamente importante descubrirlas porque nos van a capacitar para transformarlas. Genial, genial. Es decir, que es esto, una especie de introspección, ¿verdad? Vernos, como decimos, con la mente, ¿verdad? Vernos con el corazón. O sea es vernos con la conciencia, vernos en la mente con la conciencia, porque hay que separar lo que es la conciencia de la mente. De la mente, exacto, totalmente. Nosotros estamos conformados de 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es la materia, sí. ¿ya? El alma es la energía y el espíritu es la conciencia. Entonces, desde la conciencia, desde el espíritu de lo real, lo verdadero, vamos a percibir nuestra mente y nos vamos a dar cuenta cómo está enrarecida la mente. Y el objetivo es modificar, cambiar y limpiar nuestro espacio psicológico, nuestra mente. Extraordinario. ¿Cómo sería un mundo si llegásemos nosotros, el ser humano? Yo creo que no nos conocemos, es decir, investigamos, pero en su libro, en su bestseller, El poder contra la fuerza, David Hawkins pues, clasifica los niveles de conciencia desde 5 hasta 1000, hasta llegar, ¿verdad?, a lo superior, a los iluminados. El poder contra la fuerza, de 200 hacia abajo, está el 85%. Siempre ha sido así, se ha mantenido así, el 85% de la humanidad en la ignorancia. Es decir, la población que no tiene el acceso a ese conocimiento, ¿verdad?, como llamamos de los iluminados. Entonces, de 200 hacia arriba, ya aparece lo que es el coraje, que es el nivel que divide, es decir,
¿Cómo sería, Fernando, un mundo si se llegase a conocerse, por lo menos la aspiración de la humanidad, según David Hawking, es llegar, tal vez no al coraje, ¿verdad? Que es 200, es un nivel muy potente, muy elevado. Pero el orgullo, por ejemplo, que es una energía negativa, obviamente, pero la aspiración de la humanidad por lo menos llegar hasta el orgullo, que está calibrado, si mal no recuerdo, 150, 175. ¿Cómo sería una humanidad si llegase a conocerse en un 70%? Sería otro mundo. Bueno, nosotros manejamos cifras que actualmente la humanidad tiene tan solo un 3% de conciencia libre y un 97% de conciencia atrapada, Sí, en todos sus efectos. Entonces el objetivo del autoconocimiento es precisamente, primero, activar ese 3% de conciencia libre, que lamentablemente no está activo, activarlo y luego permitir que luche por rescatar el resto de su porcentaje. Si las personas, la humanidad completa, comenzara a trabajar y a liberar ese porcentaje y aumentara de 3 a 7 a 10, con solo un 10% de conciencia libre que la persona tenga, ya no habría guerra. No existiría lo tuyo, lo mío, las divisiones que actualmente existen. la palabra Porque mío, ese mío. cada persona percibiría al otro dentro de sí y se vería reflejado en el otro. Pero ahora estamos en un mundo de competitividad. Todos chocan contra todos. Sí. Ahora, los modelos que decíamos de la antigua ciencia, esos modelos de activación, de competencia, exacto, de ego, ¿no? Claro. Sabes que la gente suele preguntarme en mis charlas, en conferencias, tanto en línea como presencial, ¿por qué estos conocimientos no son de primera, no ocupan las primeras planas de los periódicos, en los diarios, la prensa escrita, radial, televisiva? ¿Por qué no se dan a conocer con la amplitud que ameritan estos conocimientos? Y yo suelo responderles simplemente, algo tan simple, se llama ego, que precisamente ahí vamos nosotros a ahondar un poco en lo que es el ego. El logro interior, como dice Paríses, y explico en mi libro, el logro interior, y tú lo enfatizas en tu libro extraordinario, Autoconocimiento, el logro interior es el logro exterior. Como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Todo lo que estamos mirando, enfatizo, todo lo que está ocurriendo, no está ocurriendo en el exterior, pero es un resultado de la parte interior del ser humano. Es decir, ¿cómo comenzar a trabajar desde ese punto de vista, de ese camino interior, Fernando? Que el ser humano esté consciente que lo que yo pueda hacer en desventaja de alguien va en desventaja mío y no solamente mío, sino de la colectividad. Por eso, lo importante es darse cuenta el trabajo que uno tiene que hacer dentro de eso. ¿Cuál es la responsabilidad que uno tiene consigo mismo? Muchas veces uno se hace responsable de muchas cosas externas, profesionalmente, pero no se hace responsable del propio sentido de vida. ¿Cuál es nuestro sentido de vida? ¿Por qué vivimos? Mucha gente solamente se levanta en la mañana porque sonó el despertador y tiene así una lista de tareas. ¿Ah? Las tareas nunca se van a acabar, el que se va a acabar es uno. Y no tienen que ver nada con uno, con el bienestar de uno. Son actividades externas, Entonces, la verdad es que la mayoría de la gente nos hemos olvidado de nosotros mismos. Sí. O nos enseñan desde el punto de vista del amor propio, de exaltarnos en demasía a nosotros mismos. Sí. Pero también es un defecto. No hay una percepción consciente de sí mismo. Uno tiene una imagen de sí mismo falsa. Una idea muy errónea. Por ejemplo, si uno le dijera, a ver, saque una hoja de papel y escriba y descríbase usted a sí mismo ahí. ¿Qué es usted? Mire la pregunta, ¿qué es usted? ¿Quién es usted? Y ahí nos vamos a dar cuenta, la percepción. Cuando uno escribe eso y luego comienza a trabajar dentro de sí y después vuelve y lee nuevamente eso y la persona dice, ¿y eso pensaba yo de mí? Porque tenemos una imagen falsa. ¿Ya? Sí, entonces, transformar esa imagen y percibirnos a nosotros tal cual somos, solamente es posible cuando se activa la conciencia y la conciencia comienza a
percibir y descubrir la manifestación de la parte oscura, del ego dentro de nosotros. Entonces, el ego tiene mucha vocería dentro de nosotros. Utiliza la máquina humana, el cuerpo físico, como les decían antes, el cuerpo es una máquina, Exacto. y el ego la utiliza a través de la manifestación, porque nosotros somos seres tricerebrados, tenemos 3 cerebros, mente, corazón y sexo. Exacto. Pensamos, sentimos y actuamos. Sí. Entonces, son los 3 cerebros, exacto. Son los 3 cerebros. Somos seres tricerebrados, tricentrados. Entonces, nosotros no solamente tenemos el cerebro intelectual, sino también tenemos el cerebro emocional y tenemos el cerebro motor y sexual. Entonces, los defectos toman esta energía motriz, sexual, instintiva, intelectual y emocional y la manejan a su antojo, y nosotros no nos damos cuenta de eso, porque somos como autómatas mecánicos. Por ejemplo, el asesino que va y mató a una persona y se le pregunta, ¿y usted por qué la mató? No sé, me enceguecí y de repente vi la sangre, ¿me entiende? La persona se le duerme la conciencia, más aún, y hace atrocidades. Bueno, eso nos pasa a nosotros en las diferentes actividades, tal vez, gracias a Dios, no con el yo asesino, pero sí con actividades en las cuales después uno se arrepiente y dice, ¿por qué hice eso? ¿Por qué reacciono siempre igual? Entonces, esa mecanicidad, modificar la mecanicidad y permitir que la conciencia actúe y tome riendas del cuerpo, eso es autoconocimiento. Y en ese sentido, y todo eso, como decías, Fernando, obedece a esos modelos fundamentados en esas ideas de separación, de competencia, que son enseñadas en las aulas. Es decir, los modelos educativos, los modelos sanitarios, los modelos judiciales, todos están basados en esas ideas de separación. La gente cree que nos vemos Fernando y yo. Fernando está en Chile, yo estoy en República Dominicana, estamos desconectados. No. Hay miles, cientos de documentos científicamente comprobados que estamos conectados. Exactamente. Y yo lo compruebo, y no estamos hablando, como decimos, la gente piensa que estamos tú y yo hablando de teorías. No. Yo por ejemplo, tengo una conexión diariamente con mi niña, que es mi pasión, Ashley Ramírez. Cuando yo me voy a ausentar, por alguna razón, donde ella reside, Estados Unidos, Atlanta, una zona que si hay mucha nieve o llueve mucho, se desconecta. Yo percibo, lo siento, la ausencia. Cuando yo no voy a quizás a durar 3 días o 4 sin comunicarme con ella. Hace poco, incluso, duramos unos 3 días sin conectarnos. Y yo me sentí un poco como tétrico, no sé, digo, entonces, de repente, a los 3 días, recibo la llamada de ella, su abuelito que había fallecido aquí, en República Dominicana. Es decir, hay una conexión. Y no solamente con los seres que uno tiene, que somos de uno, que uno conoce, estamos todos conectados. De ahí que es uno de los postulados, de los 3 postulados que ignoró la ciencia antigua, que entender solamente ese postulado, como decías, no existiría la guerra, no existirían los conflictos entre los seres humanos ni las naciones, es que estamos conectados. Y antes de agredir a alguien, tengo que entender que estamos conectados, que lo vamos a sentir. Genial esto del autoconocimiento de Fernando, que vamos a hablar mucho porque es un libro muy profundo. Ese que tú escribes, esa es la idea. Con demasiadas herramientas para ese despertar de la conciencia, ese conocerse a sí mismo. El origen de nuestras enfermedades, Fernando. Patanjali, su Kama Sutra, Yoga Kama Sutra, pues Patanjali enfatiza en ese punto, ¿verdad? El origen de nuestras enfermedades es la ignorancia, ese ego. ¿De qué forma el ego, que ya estás enfatizando en él, pero de qué forma nos autodestruimos por ese ego? Ya lo vemos, las guerras, los genocidios, ¿no? La gente no quiere ceder. Claro. Bueno, las enfermedades tienen 100% una naturaleza psicosomática.
O sea, toda enfermedad que uno tiene o todo lo que le ocurre en la vida es producto de nuestra psicología. Sí. Es producto del comportamiento. Nosotros somos como un imán que atraemos las cosas. Somos los arquitectos de nuestro destino. Somos seres termoelectromagnéticos. O sea, somos seres térmicos porque tenemos temperatura y hoy en día nos miden la temperatura, ¿verdad? Con esos termómetros láser. Somos seres eléctricos. Ya la electricidad, a veces uno toca algo y le siente la electricidad, la estática, ¿verdad? En los vehículos. O a veces toca una persona uno y siente la electricidad. El cuerpo etérico, que es el cuerpo de la cuarta dimensión, es un cuerpo eléctrico. Y somos seres magnéticos, ¿ya? Ese magnetismo que se expresa en nosotros, de atracción o repulsión, es lo que atrae o repele las diferentes patologías. Por ejemplo, ahora a nivel mundial hay mucha polémica con relación a un virus, ¿ya? Pero ese virus también puede ser repulsado por uno o puede ser atraído por uno. Nosotros tenemos los sistemas, nosotros tenemos escudos corporales que están atrofiados, sin darnos cuenta. Entonces, toda enfermedad es como un maestro que nos ha venido a enseñar algo, porque cuando la conciencia nosotros no logramos escuchar a la conciencia, entonces llega la enfermedad para aprender. Sí, y qué interesante eso que dices. No recuerdo al autor, yo sé que trato incluso en mi libro, La Otra Dirección. Cuando la conciencia te hace un llamado y no escucha, de una mal forma te lo va a enseñar. Y esto que lo que está pasando obedece a todo eso, este ciclo que estamos pasando, que es a nivel global, ¿verdad? Quiere decir que eso es extraordinario. Nosotros, como dices, somos los arquitectos. Es en ese sentido, nosotros somos los arquitectos. Buda dijo que somos los autores de nuestra salud, de nuestra enfermedad, de nuestro destino. Y es ahí que creamos todo. Estamos constantemente creando, ¿no? Fernando. Exactamente. Que de ahí es importante entender eso para ver, digamos, qué papel juego personalmente en las enfermedades. Porque la enfermedad, cuando llega a mí, es una necesidad o también yo puedo estar saldando una deuda que tengo con el universo. Y ahí aparece lo que es el karma. Las enfermedades son de naturaleza karmática, pero el karma es algo que yo mismo he gestado. Es una consecuencia de mi propio proceder. Entonces aquí no existe la mala suerte no existe, porque todo tiene una razón de ser, todo es causalidad, todo es merecimiento en la vida, todo se merece, hasta inclusive una enfermedad grave que me llega, la persona dice, pero ¿por qué a mí? Es un merecimiento de procesos no trabajados de existencias anteriores. Entonces, cuando ya se va comprendiendo todo eso, se asume, porque lo primero es la aceptación, lo segundo es la comprensión y lo tercero es la corrección. De ahí que hasta que el que está afectado no entiende, no acepta su afección, su debilidad o su enfermedad, no sana. Exactamente. Porque amigos, si yo rechazo algo, mientras yo más rechace, más me va a venir. Más lo atrae. Y aquello que yo más odie, más el universo me lo va a poner. Por ejemplo, las personas que son siameses, que nacen juntos, pegados. Son personas que se odiaban en existencias anteriores y ahora el universo los hizo nacer juntos para que aprendan a amarse. Ahí lo tienes frente a ti 24/7. Bien, amigos de ONews 24 horas, continuamos con la entrevista con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. Genial ese libro que, Fernando, me decías que el que vea esta entrevista, pudiéramos hacerle llegar, ¿verdad que sí? El libro, solamente solicitarlo y... Sí, me gustaría sortear con las personas que escriban al canal
sortear un libro de autoconocimiento, ¿ya? Genial. Y ver la forma, nosotros solamente, o sea, el libro va gratis, va a ir inclusive autografiado con el nombre de la persona y todo, con una dedicatoria. Fantástico. Pero solamente la persona tiene que pagar el envío. Habría que ver el método adecuado para enviárselo y solamente cancela eso. Bueno, la gente, todos pedimos en Amazon, ¿verdad? De modo que nosotros también somos eso mismo, una especie de Amazon, ¿verdad? Y sobre todo un conocimiento que es el conocimiento que los líderes, los que tienen la dicha o la suerte de conducir los destinos de las naciones, es el conocimiento. Decíamos, platicábamos nosotros en estos días, todos los sistemas están fundamentados en esos modelos de las ideas de separación, de conflicto, de separación, competencia y conflicto, ¿verdad? Todos. Los sistemas educativos, los profesores tienen 30, 40 y 50 años contando la misma historia. Tenemos más de 200 años enseñando ideas que no tienen cabida en el mundo de hoy. Incluso hay carreras, cientos incluso de carreras que están en las aulas, que la gente todavía hace fila para matricularse y esas carreras no existen. No hay razón de que las estudien. Obedece a esos modelos de competencia cuya intención es el dinero, la ignorancia. De modo hay un problema de encontrar la vocación. ¿Cuál es la vocación de la persona? Eso no se enseña en las universidades, en ninguna parte. Los sistemas de educación actual solamente forman entes mecánicos, y a todos por igual, pero cada uno tiene su vocación interna, que es la vocación de su ser. Diferente. Descubrir la vocación del ser es lo más maravilloso que uno puede encontrar en su existencia. Bueno, esa vocación está íntimamente relacionada con el trabajo íntimo, porque al ser lo que quiere es liberarse de la esclavitud en que nos encontramos actualmente. Cada uno es esclavo de sí mismo hoy en día. Nuestra mente es como una cárcel que nos mantiene ahí encerrados. Es necesario salir de ella y ver la potencialidad, la capacidad y la luz a la cual podemos dejar salir de nuestro interior. La dimensión, exactamente. En una ocasión yo estaba impartiendo una conferencia. En mi conferencia, el propósito. Si no conoces tu propósito, tu meta más próxima es conocer tu propósito, que es sobre todo esto, conciencia, autoconocimiento. Y liberarnos de esa cárcel mental que tú nos empatiza constantemente en tu maravillosa obra. Y cuando llegué con el equipo, estaban todos los estudiantes ahí contentos, esperando su conferencia. Comenzamos la conferencia y no pasaron creo 15 minutos cuando el coordinador de la conferencia, del aula, se acerca y me susurra al oído: ¿qué tiempo nos falta? Porque los estudiantes tienen que entrar a su otra materia. Y yo, bueno, amigo, pero todavía no hemos comenzado. No tuve otra opción que decirle a los estudiantes: jóvenes, esta conferencia tiene dos partes. Esto solamente es la introducción. Cuando su coordinador nos informe, venimos a darle entonces a impartir la conferencia completa. Y es eso. Los profesores están muy ocupados enseñando ideas que no funcionan. Ni ellos mismos se conocen. Yo no estoy en contra ni de las escuelas, porque si en las escuelas no va a haber ingeniero, no va a haber médico. Yo estoy incluso a favor, pero de una educación de potencia. Por eso son esos sistemas educativos de éxito: Finlandia, Corea del Sur, China, Japón, que incluso son avanzados, pero tampoco no tienen estas materias potentes en su programa. Un programa, cuando un niño se forma en estas sustancias, en estos conocimientos, tendrás que en la antigüedad los niños se formaban con esta materia para conseguir esa templanza, que Fernando, como sabemos nosotros, ¿verdad? Era un niño íntegro, eran líderes. Esa información que no está en ninguna parte y que no la vamos a ver porque no le conviene a los líderes, a los gobiernos, no les interesa tener gente despierta, sino mientras más bruta, mejor. Es difícil, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Bien, amigos, Fernando García Silva es escritor y conferenciante internacional, escritor de los libros Autoconocimiento, Suprasexo y El sabio uso de la energía sexual.
Recuerden, pueden seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal El Jardín de tu Mente. Continuemos con la plática. El libro Suprasexo, extraordinario libro, ¿no? Fantástico. Sabe que estoy escribiendo mi segundo libro, ya el primero ya en los próximos días estará disponible en todas las plataformas, Amazon, y estoy en proceso de segundo libro, como ya sabes. He investigado cientos de autores sobre esta materia, y el único que te decía, fuera de acá de los estudios, que yo escogí para fundamentar uno de la parte de ese segundo libro, es autoconocimiento y suprasexo. La estética, la gente, ahí no hay, desde que Sigmund Freud se dio cuenta que el conflicto mayor de la humanidad era usar la sexualidad como humano, se dio un paso agigantado. No hay información y quizás el que tenga esa información no la ha sabido canalizar, porque, como tú y yo sabemos, los grandes maestros espirituales, este es un tema que lo abordaron con la altura y la responsabilidad adecuada. Nosotros conocemos de este manejo. Suprasexo, ¿cuál es el objetivo de ese otro libro extraordinario, fantástico? ¿Por qué lo escribes? Bueno, que vamos a hablar en un próximo programa especial sobre esos temas. Genial. claro. La sexualidad es algo sagrada, ¿no? Sí, es algo, la sexualidad es algo sagrado. Este libro tiene 173 capítulos que hablan sobre la importancia y revalorizar la sexualidad desde el punto de vista de lo sacro, de lo divino. Sí, sí. ¿Cuál es el hueso sacro? ¿Lo conoces? De la columna. Amplíame sí, un poco ahí. Al final, amplíanos. donde termina la columna, el hueso donde descansa la columna se llama sacro, la espalda baja, el sacro, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y qué es lo que hay delante de ese hueso sacro? Los órganos sexuales. Ya nos está diciendo la anatomía que lo sacro está en la parte sexual. Bueno, como este libro es un libro grande, hice un resumen de él con este otro libro. Exactamente. Sabio uso de la energía sexual. Que ese estoy fundamentado, exactamente. El más pequeño resume los capítulos más importantes de esto, ¿ya? Entonces, ambos libros están en descarga gratuita en nuestra página web, libroautoconocimiento.cl, para descargarlo en PDF de forma gratuita. Pero devolverle la importancia, devolver el pedestal sagrado, elevado, sublime a la sexualidad, es el fundamento de este libro. Sí, sí, la caída del hombre es una caída sexual. La vida es sexualización, dijo alguien, ¿no? Como dice un dicho, un hombre puede enfrentarse a un ejército, pero a él lo derrota una mujer. Una mujer. Y ahí está la simbología de, que lo hablábamos, Sansón y Dalila. Sansón y Dalila. Yo lo trato en mi primer libro y fíjate qué coincidencia que también tú y yo no nos conocíamos. Pero en la otra dirección, en la revolución de la conciencia de nuestro maestro Samael, ¿verdad? El deshacernos de los egos, del yo, del ego, de los tres cerebros, ¿verdad? Yo pues también comparto esa historia de Sansón y Dalila, también la de Evia, ¿verdad? Y coincidimos tú y yo en la de Sansón y de Dalila, tú en tu libro y no nos conocíamos, es decir. Claro. Entonces, Dalila le corta el pelo a Sansón y ahí lo debilita. ¿Por qué? Porque el pelo simboliza el pudor. Cortar el pelo simboliza hacer que la persona pierda su potencia sexual. Sí, sí. Cuando Sansón pierde su potencia sexual, se debilita. Todos nosotros somos Sansones caídos. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Sí. Es que teníamos toda nuestra fuerza interior, pero lamentablemente la hemos perdido y es necesario recuperarla. Y se puede recuperar. Claro que sí. Para recuperarla es necesario devolverle lo sagrado a la sexualidad.
El José Luis Parisse, te comentaba, el escritor prestigioso, también escritor argentino, en su libro Los 11 Pasos de la Magia, y también lo comparto en mi libro, lo cito, pues él lo dice desde la concepción de Sigmund Freud, de identificar el conflicto mayor de la humanidad, ¿verdad? Es el único momento donde nosotros somos dioses, cuando se unen dos personas, hombre y mujer, ¿verdad? Y es en el momento de la sexualidad, donde nosotros creamos otra vida. Lo humano, lo sagrado, no quiere nada con lo humano, porque ahí está el problema mayor. Manejar la sexualidad como humano, que viene de lo que es el ego animal, como decíamos, ¿verdad? Y es lo más sagrado, la sexualidad. Un tema del que nadie tiene información. Claro. Ese libro es extraordinario, perdón, Fernando, que me interrumpa. Así que, amigos que nos están mirando ahora, si quiere tener si quiere crear conseguir una pareja ideal, tener una familia fantástica, necesariamente tiene que tener una información como esta de estos libros extraordinarios de nuestro amigo Fernando García Silva. El manejo sabio de la energía sexual. Extraordinario. Sí, Fernando. Sí, precisamente ese tema que tocaba, por eso que hoy en día uno ve tantas parejas que se separan, o tantos fracasos, o tanta divergencia o problemas que hay entre el hombre y la mujer, precisamente porque no se sabe usar correctamente la energía creadora sexual. Exacto. La luna de miel tiene que ser eterna. Sí, nunca eterna. Eterna, sí. La luna de miel comienzan cuando la persona se casan o comienzan sus primeras relaciones y debe durar toda la vida. Pero no ocurre eso. ¿Por qué? Porque no se está trabajando correctamente en la transmutación de la energía sexual. Porque nadie, como usted dice, nos ha enseñado cómo usar la energía sexual. Exactamente. Es algo muy importante, y sobre todo explicarlo con la altura de mira y con el lenguaje adecuado que corresponde. Y la responsabilidad, como decíamos, exactamente. Por supuesto. Por ejemplo, acá en el colegio de acá se enseñaba sobre el estudio de la sexualidad de los jóvenes, pero se le enseña un sexo... No, eso no es... Sí, eso es un morbo. Lo que se trata es una disparatada lo que se enseña. Eso no es... Hasta morboso. Morboso, enseñando a colocar preservativos, condones, enseñando masturbación y cosas que no corresponden a la sexualidad elevada. Exactamente. Cuando nosotros sacamos toda esa cosa que ensucia la sexualidad y la dejamos en su más pura expresión, todo cambia. Los grandes maestros espirituales, los grandes líderes mundiales, han visto que la sexualidad es algo muy sagrado, algo muy espiritual. Es decir, en mi libro, La Otra Dirección, yo dije, bueno, este tema que lo aborda, el manejo de la energía sexual, y como lo aborda con esa altura nuestro maestro Samael, y bueno, mi niña, que este libro está dedicado a ella, va a leer este libro. Yo tengo que convertirme aquí en el mejor guía de esta parte de la sexualidad. Y cuando yo tengo ese cuidado, no lo estoy teniendo por mi niña que va a leer su libro, sino por todos los niños. Ya representa la infancia de la humanidad. Los modelos educativos tienen que, no, como yo digo, reformarse, porque reformar un sistema antiguo, obsoleto, que no funciona, es lo mismo. Es diseñar un nuevo modelo, pero con estas enseñanzas matrices para tener niños sanos, de una mentalidad abierta, limpia, purificada. Y cuando eso sea ese tipo de conocimiento que se lleve a las aulas, que en muchas aulas ya están accediendo a estos conocimientos en esos sistemas avanzados, entonces ahí podemos hablar de modelo educativo. Aquí cuando yo veo que publica el mismo ministerio, por ejemplo, MINER, de que tiene un modelo educativo excelente, yo le digo, consúltenme a mí para decirle si es excelente. ¿Quién transforma a quién?
Pero nosotros desde nuestros lugares, ¿verdad, Fernando? Estamos aportando, ¿no? Un granito de arena, como dijo usted. Esos conocimientos tienen que llegar arriba, como decíamos. A mí me gusta que en la conferencia donde yo la imparto, incluso a las empresas que le imparto conferencias, que sean primero los dueños de la empresa, no los empleados. Yo impartí una conferencia, creo que lo comentamos de ayer, era fuera de nosotros, de cámara, que yo entonces, en virtud de ese impasse, de lo que ocurrió, escribí una conferencia que se llama Y suspendí la conferencia. Sí. Porque era en una regional, educativo, en un distrito educativo, estaban todos menos los directores, y yo le dije a la coordinadora, mire, señorita, si los directores no están aquí, entonces usted me avisa de nuevo, ya estaba todo el mundo ahí para impartir esa conferencia, porque si los de arriba no están para que reciban la información, extraordinario. Fernando, me gustaría una última pregunta, ¿no? Por el tiempo que establecimos, porque podemos durar todo el tiempo que queramos, obviamente. Sí. Lo que estamos haciendo hoy es una especie de introducción, ¿verdad? En los diferentes libros, el objetivo con algunas de las preguntas, porque ya vamos a hacer, como hemos platicado, para beneficio de la humanidad, ¿verdad? Por lo menos 2 entregas o 3 al mes, y ya eso lo vamos a hacer de esa forma, ¿verdad? O enfocarnos en cada uno de los temas. Recuerden, pueden seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal El Jardín de tu Mente. Continuemos con nuestra plática con Fernando García Silva y veamos qué nos dijo acerca de la sexualidad sagrada y el sabio uso de la energía sexual. En tu libro, el sabio manejo el sabio uso de la energía sexual, nos habla de la sexualidad, inadecuada y de la sexualidad superior, tema que lo abordo en mi libro también. Es decir, cómo edificar de manera así y que quede de apertura para la próxima intervención. Entonces, cuando nos referimos a la enseñanza inadecuada del sexo, de la sexualidad, negativa y la superior, ¿cómo orientarnos? ¿Cuáles son las vertientes que están dentro de esa sexualidad negativa, que es la que realmente el 85% de la humanidad está orientada, y la superior, que es un grupito de esos grandes, extraordinarios músicos, los ceros? Explícanos brevemente esa parte ahí. Claro, todo parte ahí, el capítulo 1.1, sexología. Exacto. La sexología es fundamental. La sexología es el estudio del sexo, y vamos a estudiar el sexo desde el punto de vista de la energía sexual. Los 3 tipos de sexualidad, exacto. De sexo. Claro, hay que entender de que uno habla de la energía creadora sexual, porque la energía sexual siempre crea, siempre va a crear. Todo el tiempo está creando. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando hay unión sexual, va a haber una creación. Y aquí hay que partir de que la creación solamente se logra con la unión de lo femenino con lo masculino, porque son los 2 polos. Si usted toma 2 cables blancos de la electricidad, no le da la corriente. Si usted toma 2 cables rojos, tampoco. Pero si usted toma uno blanco y uno rojo, ahí viene la electricidad. La electricidad nace de la unión de los 2 polos, positivo y negativo. Claro. Y con perdón, en un paréntesis ahí, Fernando, lo planteo en mi libro, el 85% de la humanidad, que está por debajo del nivel de conciencia de los 200, solo conoce el tipo de creatividad a nivel de sexualidad de la unión de un hombre y una mujer. Cuando es la energía para crear tus grandes imperios, orientarla a la dirección que tú quieras. Claro. Entonces, esta energía creadora siempre va a crear. Y dependiendo del uso que nosotros le demos a esa energía, podemos dividir en 3 tipos de sexo. Que es el suprasexo, que es el sabio uso de la energía creadora sexual. Exacto. El sexo normal, que va llevando a conducir a la reproducción de la especie, a tener un nuevo hijo. El infrasexo, que es el mal uso de la energía creadora sexual, cuando vienen los procesos de degeneración. Entonces, la energía creadora sexual tiene 3 capacidades:
tiene capacidades regenerativas, generativas y degenerativas. Cuando hablamos de la regeneración es cuando utilizamos el potencial sexual en el suprasexo para regenerarnos internamente nuestros órganos. Una persona que utilice sabiamente su energía sexual potencializa, vigoriza su cuerpo físico, se mantiene más joven, más despierto, más atento, más ágil. Bueno, ahí entra, yo siempre lo digo, perdón, que mientras yo más utilizo, mientras más soy consciente de la ciencia y la espiritualidad, estoy más despierto. Exactamente, exactamente. ¿Ya? Cuando la persona utiliza incorrectamente su energía sexual, cuando hay un abuso de la energía sexual, cuando la energía sexual se lleva hacia el desprecio, porque la infrasexualidad está dada por dos aspectos, aquellos que odian el sexo y los que abusan del sexo. O sea, si nosotros pusiéramos en un péndulo la energía sexual, está al medio el equilibrio, el sabio uso que nos va a permitir el ascenso, pero por otro lado está en los extremos la negatividad, el rechazo, el celibato, las personas que odian del sexo. No, el sexo es animal, yo no necesito eso. El levianismo, todas esas... Claro, el levianismo, el homosexualismo, todo eso es odio hacia el sexo. La masturbación también, eso es una desviación que está dentro, como tú lo explicas también, exacto. Exactamente. Y los que abusan del sexo, ¿ya? Los don Juanes, los adúlteros, los que fornican aquí y allá, los que todo el momento andan pensando en la sexualidad, los que buscan la pornografía, ¿ya? Entonces, el sabio uso de la energía sexual está en la comprensión de que en la sexualidad está el potencial regenerador humano, y ese potencial regenerador humano tiene que hacerse en pareja constituida estable, con fidelidad, castidad y amor. Esa es la clave. Como decimos en los tres, es decir, mantener intacto los tres cerebros, corazón, mente y sentimiento, ¿verdad? Es decir, mente, corazón y sexo. Exacto, perdón, mente, corazón y sexo, como los pones, como los pongo yo en mi libro, y nuestro maestro Samael. Genial. En la próxima intervención vamos a comenzar, vamos a platicar entonces, a orientarnos en lo que es la sexualidad superior, la educación de la educación de la sexualidad superior, ese manejo correcto, que es la parte sagrada, que es algo divino, es sagrada. Lo que pasa es que no está una información, ni en los que enseñan no tienen información de nada de eso, porque es algo cíclico. Venimos también, no hemos aprendido. Nosotros que estamos en la vida investigando, para escribir, orientar, es decir, con una información de impacto, que es nuestra misión. Pero la gente no se ocupa de nada de eso, la gente está imbuida, inmersa en la chercha, como yo le llamo. Y no es que nosotros, no, que nosotros también venimos de ahí, de esas escuelas, nos formamos también. No, pero yo digo no que nos formamos, nos malformamos, porque no hay, nos damos cuenta, ya nos dimos cuenta hace tiempo que, es decir, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Este conocimiento, amiga que está mirando este programa, es el que te va a hacer libre. A eso se refiere esa cita bíblica. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Para eliminar esa cárcel mental, como nos dice nuestro amigo, el prestigioso escritor, nuestro colega Fernando García Silva. Fernando, nosotros nos vamos a decir de que ya no, es un hasta luego, hasta los próximos días, ¿verdad? No. ¿Algún mensaje? Y hazle la invitación de nuevo a los que vean la entrevista para que soliciten cualquiera de los tres libros o los tres que pueden solicitarlo. Un mensaje de exhortación y para la próxima intervención, los próximos días que ya estaremos coordinando a la audiencia. Bueno, para mí también es un honor poder participar aquí y gracias por invitarme y dar la posibilidad de mostrar a la gente nuestras obras, ¿ya? Están todos invitados a continuar con este ciclo, queremos profundizar, nos gustaría también si alguien tocara alguna pregunta, un tema, que lo hiciéramos más interactivo. Exacto. Que pudiéramos hacer una próxima intervención en vivo, ¿eh? También puede ser. Digo, esta en vivo, solo que vamos a editar por parte la intervención.
programar una conferencia de algún tema que la gente quiera, responder preguntas, lo que sea. Pero están invitados todos a entrar dentro de sí y a descubrir que todas las armas y las herramientas están dentro de nuestro interior y que tenemos que utilizarlas, ¿ya? Sobre todo ahora en estos tiempos de tantas crisis morales, políticas, sociológicas, etc. Así que todos invitados a continuar con el ciclo y con mucho agrado y corazón lo hacemos. Genial, fantástico. Amigos, Fernando, como de Fernando García Silva, es, ya lo saben, ¿verdad? Escritor, conferenciante internacional. Es un mensaje que compartimos ambos de mucho impacto. No necesita tener mucha información, lo que necesita es tener una sola información de impacto. De modo que ahí está el autoconocimiento. Fernando, un placer, un honor. Agradecemos y gracias también por recibir nuestra invitación a OnNews 24 horas y el jardín de tu mente. Gracias a ti, Orlando. Hasta la próxima. Muchas gracias por ver esta entrevista. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal El Jardín de tu Mente, el canal para tu transformación espiritual. Y recibes gratis consejos, videos, películas, documentales y audiolibros de alto impacto para elevar tu conciencia y manifestar abundancia. Suscríbete ahora, dale a la campanita y sé el primero en recibir y ver nuestros contenidos de alto impacto. Comparte y comenta y dinos qué tema te gustaría que tratemos en un próximo video para mejorar tu vida. Hasta un próximo encuentro.